Tenemos un mensaje que se va a exponer a lo largo de 3 compenetraciones. Eh, Permanecer, experimentar y tomar a Cristo como el todo. Hoy día, nuestro hermano Juan Carlos va a exponer la primera parte de este mensaje riquísimo en palabra y en espíritu. Estemos receptivos al mensaje, tomemos lápiz y papel y después podemos compartir lo que hayamos ganado. Amén. Adelante, hermano Juan Carlos. Juan Carlos Amén. Olivares. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor, hermanos, por este tiempo, ¿no? Porque es un tiempo precioso de poder compartir con ustedes y fundamentalmente porque el Señor nos habla. Independientemente de los labios que use, el Señor nos habla y nos viene hablando. Y quiero compartirles brevemente algo. El Señor tiene una carga muy fuerte El Señor tiene una carga muy fuerte por los jóvenes y está en este momento en pos de vencedores. Esta palabra viene a animarnos para ver quién de ustedes se consagra para ser un vencedor. Yo creo que todos en nuestro corazón tenemos ese anhelo, pero Él nos va a mostrar algunos pasos que son importantes. Y vamos a la presentación, por favor. Señor Jesús. Como decía el hermano, el título es Permanecer, experimentar y tomar a Cristo como el todo. Hoy vamos a tocar el primer punto, que es permanecer en Cristo. Y así vamos a seguir la secuencia, porque luego de permanecer, no me basta con permanecer, necesito experimentarlo, y una vez que lo experimento, lo tomo a Él como mi todo. Eso es el ciclo, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver, hermanos, con la economía de Dios. El sostén de esto lo vamos a ver en el libro de Isaías. Y esto es algo que a mí me ha tocado profundamente, ojalá a ustedes también, hermanos. Dice que Isaías es un libro de la Biblia que nos presenta la visión de la economía de Dios, la cual está sostenida en estos 3 puntos. Vamos, dice, el libro de Isaías está compuesto de 66 capítulos, los cuales corresponden a los 66 libros de la Biblia. Fíjense la relación, hermanos. La primera sección de Isaías consta de 39 capítulos que corresponden a los 39 libros del Antiguo Testamento. En estos capítulos, o sea, en estos 39 iniciales, podemos ver la disciplina amorosa de Dios sobre su pueblo, sobre Israel, ¿no es cierto? Pero también podemos ver el castigo de Dios sobre las naciones que se ensoberbecieron en contra de Dios, ¿no es verdad? Y, en tercer lugar, la segunda sección de Isaías consta de 27 capítulos que corresponden a los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Y qué nos presentan los 27 libros del Nuevo Testamento? En primer lugar, los 39 iniciales, que es lo que representa el Antiguo Testamento, es para despedir, como estábamos estudiando en el libro de Job, despedir a todas las personas y hacerles ver que nadie es capaz de cumplir la economía de Dios y solo Cristo es el único reemplazo para todo y en todo. Siguiente. El castigo y la disciplina tienen relación con hacernos ver que ninguno puede cumplir esta economía y que necesitamos ser reemplazados por Cristo. ¿Quién es el único que puede cumplir la economía de Dios? Que consiste en obtener una expresión corporativa de Dios mismo. Esto se describe en los 27 capítulos finales de Isaías al presentar al rey que guiará a su pueblo a la consumación de la economía de Dios, es decir, a la Nueva Jerusalén. Y usted dice, ¿y por qué esta relación? ¿No es verdad? Bueno, tiene un sustento que no es el tema exactamente que nos corresponde,
Pero fíjense el Antiguo Testamento planteado acá como esto, la disciplina amorosa, para eliminar, como lo hizo con Job, todas las cosas que eran mérito personal en el caso de Job, ¿no es cierto? Un hombre recto, esto y esto otro, pero ¿y qué pasaba con Dios? Solo de oídas, hasta que tuvo el encuentro con el Señor. Y cuando tuvo el encuentro con el Señor, pudo decir, ahora mis ojos. Y cuando vemos algo, le dijo Dios a Abraham, lo que ves es tuyo. Lo tienes. Entonces, necesitamos ver, hermanos. Y este es un poco el punto que vamos a tocar ahora. ¿Cómo hago para permanecer? Vamos adelante. Tenemos para permanecer, vamos a desglosarlo en 3 puntos. Primero, el significado de permanecer en Cristo. Segundo, la manera de permanecer en Cristo. Y el tercer punto es el resultado de permanecer en Cristo. Veamos el significado. ¿Qué significa permanecer en Cristo? En primer lugar, estar unidos a Él. Permanecer, lo primero para poder permanecer tengo que estar unido a Él. Y hay un versículo que es Juan 15:5, donde Él declara, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿quién hace y quién lleva a cabo la economía de Dios? Solamente Cristo. Eso es lo que tenemos que tener muy claro y por eso necesitamos estar unidos a Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. El siguiente punto. Estar en Cristo se refiere al hecho de haber entrado en Cristo para participar de Él. Yo entro a la casa de alguien que me invita y voy a participar de lo que hay dentro de la casa, ¿no es cierto? Ya sea en el living, me sentaré, descansaré, en el comedor, si me invitan a comer, etcétera, etcétera. Entonces estoy participando. Pero el segundo aspecto es permanecer ahí. Y eso se refiere a la experiencia de quedarnos en Cristo para tener comunión con Él y para disfrutarle. Yo puedo estar en una casa 30 segundos, 5 minutos, 15 minutos y luego me voy. Lo que se necesita en el caso de Cristo es que permanezcamos en Él, porque sin Él nada podemos hacer. Amén. El punto B dice que tenemos comunión con Cristo. Primero estamos unidos y luego ya profundizamos y entramos en la comunión con Él. Para esto, hermanos, hay un versículo que dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3 nos lleva a darnos cuenta cuánto necesitamos la comunión. Yo escuchaba a hermanos mayores en la fe que decían, la comunión, hermano, nos salva, indudablemente. Cuando yo quiero hacer algo individualmente, estoy corriendo grave peligro. Pero si estoy en la comunión, estoy protegido en el cuerpo, hermanos. Y eso no lo olviden nunca, sobre todo ustedes jóvenes. Muchas veces confiamos en nuestras capacidades, y se lo digo por experiencia, maestrías, doctorados, hacemos esto otro, somos muy capaces, pero cuando tenemos que ver algo, quedamos expuestos solos. Pero en la comunión hay un equipo, póngalo así, que está velando para que todo vaya por el camino que el Señor quiere. Siguiente. Dice que la vida eterna, la vida de Dios en Cristo, nos trae una comunión. La vida misma de Dios en Cristo nos trae una comunión, hermanos. No solo la comunión con los apóstoles, sino también con Dios mismo y con Cristo. Esto es precioso, hermano.
El tener comunión con Dios y con Cristo es permanecer en Cristo, hermano. Este permanecer producirá como resultado 3 condiciones, y esto es bien importante que lo tengamos claro. ¿Qué me permite la comunión? Ser iluminado. Yo podría pensar que estoy iluminado, que tengo una idea brillante, pero en realidad el enemigo puede tenerme sumido en tinieblas y yo pienso que estoy iluminado. Pero en la comunión dice que en su presencia está la luz, porque Él es luz. Entonces, en su presencia estoy iluminado. Segundo, somos limpios de nuestros pecados, ya que le confesamos a Él, confesamos delante de Él todos nuestros pecados. Hay un versículo que dice que entramos delante de Él como frente a un espejo. Ahí nos damos cuenta de la condición. Hay luz, vemos el espejo y lo único que nos queda es decir, Señor, perdónanos. Perdónanos por esto, por esto, por esto, por esto. Quedo ya en condiciones, y ahí viene el tercer aspecto, que es que puedo ya empezar a crecer en vida. Colosenses nos lleva a permanecer en Cristo. Al permanecer en Cristo y al tener comunión con Él, la vida de Dios crecerá en nosotros hasta llevarnos a la madurez. El Señor quiere que lleguemos a la madurez en vida. Y esto es el comienzo, el significado de permanecer en Cristo. Estar en Él, tener comunión con Él, disfrutar de Él, y todo esto nos va llenando de su vida. Y lo vamos tomando a Él poco a poco, hermanos, como nuestra persona. Vamos al siguiente punto. La manera de permanecer en Cristo. Ahora, ¿cómo debo hacerlo? Sería la pregunta, ¿no? Primero, conforme a la enseñanza de la unción. Hay un versículo muy bello que nos habla de la enseñanza de la unción. Si lo podemos desplegar, hermanos. Así como su unción os ha enseñado, permaneced en Él, en Cristo. ¿Por qué? Porque la unción nos enseña todas las cosas, hermanos. Usted dirá, pero ¿y cómo hago? Fíjense que hay muchas personas, muchos hermanos que conocen la Biblia al revés y al derecho. Conocen la letra. Los fariseos conocían la letra, ¿no es verdad? Pero la letra, si la pudiéramos graficar de alguna manera, representa la ley. ¿Alguien pudo cumplir la ley? Nadie. Entonces la letra dice, en 1 Corintios dice que la letra mata, más el Espíritu nos da vida. Entonces es el Espíritu el que da vida, hermanos. Señor Jesús, oh Señor Jesús. El Espíritu da vida y el Espíritu viene a hacer para nosotros esta unción, hermanos. El Espíritu es el que se mueve en nosotros. Hay muchas veces que yo escucho y digo, yo tengo un sentir. Ese tengo un sentir puede ser un sentir que viene de mi emoción, no necesariamente del mover de la unción. Entonces tengo que volverme al Espíritu para que esa unción, que es el mover de Dios mismo en mí, pueda guiarme en lo que yo le esté planteando o en lo que Él me quiera enseñar. Entonces, para permanecer en Él, necesito estar conforme a la enseñanza que ese mover del Espíritu Santo tiene en mí. El siguiente punto es andar como el Señor anduvo. ¿Cuál es la manera de permanecer en Cristo? Primero, andar conforme a la enseñanza de la unción, que es un tema interno, pero el segundo aspecto es andar como el Señor anduvo, que es un aspecto externo. El que dice que permanece en Él, dice el versículo, debe andar como Él anduvo. ¿Seguimos? Para permanecer en Cristo debemos,
Primero, como explicaba, estar conforme a la enseñanza del ungir del Espíritu Santo interiormente, buscar en mi espíritu lo que el Señor quiere que yo lleve a cabo, que yo haga, o que al menos ore de repente. Solamente me pide ora por esto, y oro. Anda a tal parte, haz tal cosa. Entonces yo me dejo guiar desde mi interior, desde mi espíritu, desde lo más profundo de mi ser, por ese ungir del Espíritu Santo. Pero tiene que haber una respuesta a eso. Y es el segundo aspecto. Debemos andar como el Señor anduvo exteriormente. Ahí hay un largo hablar. No buscó lo suyo, siempre hizo lo que el Padre le guió, bueno, etcétera, ¿no? Todo eso lo hemos conversado en alguna ocasión, y es muy importante andar como el Señor anduvo. Y el siguiente punto, guardar los mandamientos de Dios. ¿Quién puede guardar los mandamientos de Dios si no es por el Espíritu? Fíjense, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Primera de Juan 3:24. ¿Podemos nosotros guardar sus mandamientos? Eso es imposible si no estamos guiados por el ungir del Espíritu y llevados de la mano por el Señor mismo, ¿no? Como nuestra cabeza. Para permanecer en Cristo, además de estar conforme a la enseñanza de la unción y de andar como el Señor anduvo, debemos ser sumisos a Dios y guardar estos mandatos que el Señor nos da. No hacer nada por nosotros mismos, no buscar nuestra propia gloria, etc. Y vamos al tercer punto, al tercer aspecto de lo que es permanecer en Cristo, que es el resultado de permanecer. ¿A qué nos lleva esto de permanecer? Primero, Cristo permaneciendo en nosotros. Este versículo nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 15:4. Muy conocido, pero es importante, hermanos, tenerlo presente siempre. Lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo en el Señor? ¿El Señor realmente me está guiando? Entonces, esas preguntas, cuando me vuelvo al Espíritu, tienen respuesta. El primer resultado de nuestro permanecer en Cristo es que Cristo y Dios permanecerán en nosotros. ¿Para qué? Para dispensar sus riquezas, suministrando y transfundiéndolas a nosotros. ¿Qué quiere Él? Darse a sí mismo, como las riquezas, ¿no es cierto? Para constituirnos de Él mismo y para que Él pueda llegar a ser nuestra persona real. Amén. El siguiente punto, llevar mucho fruto para glorificar a Dios. Hay un versículo en Juan 15, podemos ponerlo, que dice, el que permanece en mí y yo en vosotros, ¿no es cierto? Y continúa diciendo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cómo realmente glorificamos al Padre? Llevando fruto. Entonces, si nosotros permanecemos en Cristo, Él también permanece en nosotros. ¿Y para qué? Para hacernos que disfrutemos de todas sus riquezas en gloria. De esa manera, con ese disfrute, hermanos, llevaremos mucho fruto para glorificar a Dios. Y manifestaremos a Dios en nuestro vivir. Y esa expresión es la que el Señor está buscando, conformar, para poder regresar a esta tierra. Esos vencedores que muestren al Cristo que mora en ellos. Finalmente, debemos reunirnos con el Señor confiadamente y no ser avergonzados. Hay una parábola en Mateo 25 que nos habla de eso. Pero antes de eso dice, permaneced en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hermanos, necesitamos permanecer en el Señor.
No es un ratito, en la mañana me vuelvo al Señor, invoco el nombre del Señor, disfruto, salgo y me olvidé del Señor. No pasa por eso. Recuerden que este es el primer peldaño que vamos a hacer para hacer del Señor nuestro todo, nuestra persona real. Por eso es tan importante, hermanos, que pongamos, lo hemos hecho gráficamente de una manera corta para poder exponerlo y que ustedes lo disfruten más. Esta presentación se les va a pasar a todos para que la sigan disfrutando, para que la sigan trabajando, para que se sumerjan en esta palabra que es muy simple, pero que es muy profunda. Y terminamos diciendo, si permanecemos en Cristo, y ojalá lo pueda decir usted ahí en su corazón, con el micrófono apagado, pero en su corazón, si permanecemos en Cristo, sí Señor, si permanecemos en ti, y llevamos mucho fruto por medio de tu vida, Señor, para glorificar a Dios. Cuando Él se manifieste, oh Señor Jesús, cuando se manifieste Dios, nos reuniremos con Él confiadamente y no nos alejaremos avergonzados de su gloriosa presencia. Señor, ayúdanos a ser aquellos, oh Señor, que corran a tu encuentro. Sí, Señor, porque queremos permanecer en ti todos los días de nuestra vida, porque queremos consagrarnos a ti voluntariamente. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén.